Directorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana. Lai lai la 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 lai lai la 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 lai la lai la lai lai la la la. Dios es hacedor de maravillas, en cada edad Dios está haciendo maravillas, y eso es cumpliendo lo que Él prometió. Esas son las maravillas de Dios. Maravillas de Dios en el pasado, maravillas de Dios en el presente, y eso es cumpliendo lo que Él prometió. Esas son las maravillas de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cuán potentes son tus maravillas, cuán potentes tus obras en el cielo y en la tierra. Canten todos. Dios es hacedor de maravillas, en cada edad Dios está haciendo maravillas, y eso es cumpliendo lo que Él prometió. Esas son las maravillas de Dios. Maravillas de Dios en el pasado, maravillas de Dios en el presente, y eso es cumpliendo lo que Él prometió. Esas son las maravillas de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cuán potentes son tus maravillas, cuán potentes tus obras en el cielo y en la tierra. Y lo importante es ver y palpar las maravillas del tiempo final. Y lo importante es ver y palpar las maravillas del tiempo final. La 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 Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Yo espero que ustedes mantengan sus ojos puestos en Jesús,
porque Jesús fue el que dijo, yo Jesús he enviado mi ángel. Y si Jesús envía su ángel, Él va a estar en su ángel para poder hacer lo que tiene que hacer. El ángel no es el Señor Jesucristo, pero ve lo que dijo el hermano William, no es, pero es el instrumento que Jesucristo usará para manifestar su segunda venida en este tiempo final. Entonces Jesús fue el que dijo, yo Jesús envío mi ángel. Y también nos dijo, el que recibe al que yo enviare, a mí me reciben. Entonces mantenga sus ojos puestos en Jesucristo, porque Jesucristo fue el que envió su ángel. Y recuerden ustedes, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cómo fueron llamados los escogidos en este tiempo? Con la gran voz de trompeta. ¿Cómo fue llamado usted? De alguna manera le llegó la voz del mensaje, le llegó la voz del mensajero. De alguna manera le llegó el mensaje a usted para saber que Dios estaba hablando a través de un ángel mensajero, y usted lo creyó y usted lo recibió. Asimismo, los que faltan por ser llegados también tienen que llegar por esa misma voz. Y por eso nos conviene a nosotros poner a la gente, a toda la gente, el mensaje para que sepan que ya la segunda venida de Cristo ya se cumplió. Y nosotros tenemos que predicar esa segunda venida de Cristo para que aparezcan esos escogidos. Yo les felicito que ustedes se han mantenido con tus ojos puestos en Jesús. Y tomen ese mensaje de Pablo, puestos los ojos en Jesús. Porque Jesús fue el que dijo, yo envío mi ángel. Cuando Él envía a su ángel, no lo envía para abandonarlo, para dejarlo solo, sino que viene con el ángel para traer el testimonio de este tiempo final. Y si usted lleva este mensaje, Dios se encargará de respaldarlo. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en San Juan capítulo 3, versos 11 en adelante, donde dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es hablando de acuerdo a lo que sabemos y lo que oímos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la Biblia podemos ver que Dios ha enviado sus mensajeros de etapa en etapa a sus profetas y ellos han hablado lo que han escuchado de parte de Dios. Porque Dios coloca en la boca de sus profetas su palabra conforme a Deuteronomio capítulo 18, versos 15 en adelante, y leemos ese pasaje tan importante en donde nos muestra dónde Dios coloca su palabra y desde dónde es que escuchamos la voz de Dios de etapa en etapa. En Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Dónde Dios coloca su palabra? En la boca del profeta que él envía para cada tiempo. Así es como la persona puede escuchar la voz de Dios, siendo hablado el mensaje correspondiente al tiempo en que la persona está viviendo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cuando Dios envía a un profeta mensajero para una edad o una dispensación, coloca su palabra para ese tiempo y para la gente en la boca de ese profeta. Él habla la palabra de Dios para ese tiempo, el mensaje de Dios para ese tiempo, y son bendecidos los que reciben a ese profeta, porque el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe. Mas aquellos que no le reciben y no escuchan su mensaje, Dios dice: yo le pediré cuenta. O sea, que Dios le pedirá cuenta a la persona, y la persona pierde el derecho a la vida eterna porque no escuchó la voz de Dios que vino por medio del profeta mensajero que él envió para ese tiempo. San Pedro, citando estas palabras que habló Dios por medio del profeta Moisés, en el capítulo 3, verso 18 al 23 del libro de los Hechos, San Pedro dice que Dios le desarraigará de medio del pueblo, y así pierde el derecho a la vida eterna la persona. Ahora vean ustedes, aun cuando vino el Hijo de Dios, también encontramos que fue el profeta de todos los profetas, porque es en el corazón y en la boca de los profetas que Dios envía, donde coloca su palabra, su mensaje correspondiente a ese tiempo en que Dios ha enviado ese profeta, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas, dice Amós capítulo 3, verso 7. Ahora hemos visto este misterio de donde Dios coloca su palabra para el pueblo. La coloca en la boca y el corazón de un profeta, el cual viene enviado por Dios y el cual ha escuchado de Dios. Ha escuchado de Dios la voz de Dios y ahora viene a comunicarla al pueblo, a los seres humanos, y cuando habla esa palabra, es la voz de Dios en medio de la raza humana, dando a conocer las cosas que el pueblo debe comprender en ese tiempo. Y Dios, por medio de ese profeta, revela todo lo que corresponde
a ese tiempo, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Tenemos el caso del profeta Noé, el cual fue enviado por Dios y en el cual Dios colocó su palabra, al cual Dios le reveló lo que iba a hacer en ese tiempo, lo cual era algo muy terrible sobre la raza humana, la destrucción de la raza humana con un diluvio, y ahora nadie más sabía que ese juicio divino vendría, ese juicio divino del diluvio, excepto el profeta Noé, al cual le fue revelado por Dios lo que vendría, porque no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Este profeta comenzó a dar a conocer lo que Dios iba a hacer en ese tiempo, y también comenzó a dar a conocer la forma de escapar de ese juicio divino, lo cual era entrando al arca que Noé estaba construyendo, arca que Dios le dijo a Noé que construyera para escapar del juicio divino que vendría. Pero vean ustedes, Noé con su familia fueron los únicos que creyeron ese mensaje que le fue revelado al profeta Noé. El resto de la humanidad no creyó y por consiguiente no estuvo apercibida ni se arrepintió de sus pecados, y cuando vino el diluvio se los llevó a todos excepto a Noé y su familia, los cuales eran creyentes en Dios y los cuales ofrecían a Dios esos sacrificios de animalitos por el pecado, para cubrir sus pecados con la sangre de esos animalitos. Ahora podemos ver cómo fue en el tiempo de Noé, en donde la voz de Dios, ¿dónde estaba? En un profeta llamado Noé, y estaba revelando las cosas que iban a suceder pronto en aquel tiempo, que era el fin o tiempo final de aquella generación antediluviana. Ahora, para cada tiempo en que Dios envía a un profeta, algo Dios tiene que dar a conocer a la raza humana, a los seres humanos. Y por medio de ese profeta es que la gente escucha la voz de Dios. Siempre la voz de Dios ha estado ¿dónde? En sus profetas. Por eso tenemos la Biblia, la cual ha venido a existencia a causa de la manifestación de Dios en sus profetas, y por medio de sus profetas le ha hablado a los seres humanos todo el contenido de la Biblia. Y ahora podemos ver que aún el mismo Jesús era un profeta mayor, a través del cual Dios habló. Por eso es que el apóstol San Pablo nos dice en su carta a los Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios, vean ustedes, habló en muchos tiempos, en diferentes tiempos, al pueblo hebreo por medio ¿de quién? De los profetas. Y sigue diciendo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora vean, Dios estuvo hablando por medio de Jesucristo allá en medio del pueblo hebreo, así como había hablado por medio de los demás profetas al pueblo hebreo, porque esa es la forma para Dios hablarle a los seres humanos, por medio de los profetas que Él envía. Y por eso el mismo Señor Jesucristo fue un profeta, el profeta más grande de todos los profetas que han pisado este planeta Tierra. Y por medio de ese profeta estuvo escuchándose la voz de Dios, y Dios estuvo hablándole al pueblo hebreo. Por eso, orando, Jesucristo podía decir, orando por sus discípulos, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y también decía, yo les he dado tu palabra y ellos la recibieron. Ahora podemos ver
que en Jesús estaba la palabra del Padre Celestial siendo hablada al pueblo hebreo. Y ahora las palabras de San Pablo, vean ustedes, contienen esa revelación divina de que Dios, por medio de quienes ha hablado, ha sido por medio de los profetas que Él ha enviado, incluyendo a Jesús entre los grandes profetas de Dios, como el profeta más grande de todos los profetas. Y ahora, nosotros, al ver cómo Dios ha hablado en las diferentes etapas a la raza humana y sobre todo al pueblo hebreo, lo cual ha sido por medio de profetas, incluyendo al Señor Jesucristo. Luego, durante las diferentes etapas de la iglesia de Jesucristo, Dios ha estado hablándole a su iglesia por medio de los apóstoles al principio y después por medio de los 7 ángeles y mensajeros, de los cuales San Pablo fue el primero. Y para este tiempo final, Jesucristo en el libro del Apocalipsis nos dice, en el capítulo 22, verso 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Jesucristo dice que Él ha enviado a su ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Este ángel mensajero es el último profeta mensajero del Señor Jesucristo, enviado a la iglesia del Señor Jesucristo, a través del cual Jesucristo envía toda su revelación divina y todas las cosas que Jesucristo quiere darle a conocer a su iglesia. Por eso dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese ángel mensajero, ese profeta mensajero que en el día postrero estaría presente, es el enviado del Señor Jesucristo y por consiguiente es el instrumento de Jesucristo para hablarle a su iglesia por medio de ese profeta mensajero llamado el ángel del Señor Jesucristo. Por eso toda la revelación de Cristo viene a su iglesia en su ángel mensajero. Y Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por medio de quién viene la revelación de Jesucristo? Por medio del ángel del Señor Jesucristo. Y por medio de ese ángel mensajero es que Jesucristo se revela en el día postrero a su iglesia para darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, conforme a su promesa en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, donde de la mitad de ese verso en adelante dice, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido durante estas 7 etapas, edades de la iglesia gentil. Ahora, las cosas que han de suceder en este tiempo final en el cual nosotros vivimos, Él ha prometido darlas a conocer a aquellos que suban donde Él está. ¿Y dónde está Jesucristo en el Espíritu Santo en el día postrero manifestado? Él está en su iglesia en la edad de la piedra angular. Y ahí se manifiesta por medio de su ángel mensajero para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Por eso en Apocalipsis 22, verso 6 en adelante dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto.
¿Y quién es su ángel mensajero? Es el último profeta mensajero de Dios enviado a la iglesia de Jesucristo y al pueblo hebreo y por consiguiente a la raza humana completa. Ese es un profeta dispensacional y es el último profeta dispensacional que Dios enviaría a la tierra a los seres humanos. Ese ángel del Señor Jesucristo es el último profeta que Dios envía a la raza humana. Por eso es que en ese profeta viene la manifestación de Jesucristo, en donde hace el entrelace de león de la tribu de Judá con Cordero de Dios. Es ese ángel mensajero, el instrumento de Jesucristo, a través del cual Jesucristo se manifestaría en este tiempo final, y por medio de ese mensajero nos daría a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Es por medio de ese ángel mensajero que toda revelación de Jesucristo viene en este tiempo final, en el día postrero que es el séptimo milenio. Es por medio de ese ángel mensajero que Jesucristo se vela en carne humana y por medio de carne humana se revela a su iglesia en este día postrero. Porque toda revelación tiene que venir a un profeta y de ese profeta ser dada al pueblo de Dios, para así el pueblo escuchar la voz de Cristo, la voz de Dios, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero. Y Él viene hablando lo que Él habrá oído de parte de Jesucristo. Y Él, eso es lo que sabrá, lo que Él ha oído de parte de Jesucristo, y lo dará a conocer a todos los hijos e hijas de Dios que estarán viviendo en este tiempo final. Y Él aparecerá hablando de acuerdo a lo que sabemos y hemos oído. Él vendrá hablando de acuerdo a la palabra de Dios y sus promesas correspondientes a este tiempo final, las cuales las hemos leído y las hemos escuchado cuando han sido predicadas. Y ahora viene este profeta mensajero llamado el ángel de Jesucristo, enviado por Jesucristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Vean, este ángel del Señor Jesucristo viene dando testimonio de todas estas cosas. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Viene dando a conocer las cosas que deben suceder pronto porque es un profeta mayor, un profeta dispensacional, el cual viene ungido con el Espíritu de Jesucristo, o sea, con el Espíritu Santo. Viene con el sello del Dios vivo, que es el Espíritu Santo, y viene hablando de acuerdo a lo que sabemos y hemos oído a través de la Biblia. De estas cosas es que Él viene hablándonos en este tiempo final y dándonos a conocer las cosas que han de suceder en este tiempo final. Hemos escuchado al doctor William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet
www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.